la innovación es fundamental, porque sin innovación seguimos repitiendo los mismos procedimientos, no encontramos, digamos, ciertas propuestas novedosas, de ahorro de recursos, de agua y de demás. Muy poca gente se interesa por el planeta, y más en nuestro país, hablándolo en términos reales. El país o México, ya pasamos COVID y pues bueno, pareciera que no aprovechamos esa cuestión de las ecotecnias, de fomentar la captura de agua, de fomentar sus huertos, como que no le pusimos mucha atención. Las legisladoras, ¿no? O una legisladora se puso viva rápido y dijo, voy a legislar y voy a prohibir las bolsas, ¿no? Pero no investigó, ¿no? Y fíjate que en México también tenemos la planta más grande del mundo reciclando bolsas de plástico. Digamos, lo que nosotros generamos como parte de nuestras actividades diarias, hay que buscar cómo reincorporarlo a la naturaleza, cómo reutilizarlo, cómo reducir nuestro impacto, cómo reducir nuestra huella hídrica, ecológica, ambiental. Entonces, cuestiones de ese tipo que quiero transmitir y dejar algo. Algo debemos de dejar en este planeta y no nada más basura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rubocast Imparable. Hoy tengo el placer de tener conmigo a mi amigo, el sociólogo Daniel Granados. Él estudió sociología ambientalista en la UNAM. Lo conocí siendo medioambientalista. Él creó una fundación o un grupo de ambientalistas en la Sierra de Guadalupe. Daniel, bienvenido. Gracias, Sergio. Agradecemos la invitación. Nos parece interesante el trabajo que viene realizando y efectivamente nos conocimos ya, estaba haciendo cuentas, más o menos 6 años más o menos, ¿no? Sí, no, y la verdad es que has hecho mucho por nuestra comunidad. ¿Te acuerdas que un día tú nos organizaste un Focus Group? Sí. Así es. Sí, realizamos una actividad con participando jóvenes construyendo el futuro y comunidad en general para identificar, digamos, las problemáticas o, digamos, las oportunidades que tiene, digamos, el producto que ustedes ofrecen como bolsas de plástico. Era cuando estaba muy en crisis las bolsas de plástico como un objeto casi prohibitivo y que ya se iba a legislar y que nadie lo iba a utilizar. Entonces realizamos un poco una reflexión de ese tipo y buscando alternativas y oportunidades ante esa crisis que se estaba pasando, ¿no? En ese momento. Y obtuvimos buenos resultados. Sí, así es. Bueno, pues mira, hoy estamos haciendo estos episodios hablando justo de economía circular, sustentabilidad, medio ambiente, calentamiento global. Y la verdad es que sí era importante que tú nos acompañaras para que nos dijeras qué es lo que tú estás haciendo. Ok. No, pues te agradezco de nueva cuenta la invitación. Para nosotros es importante porque después de un foro en donde ustedes nos invitaron amablemente a participar con una ponencia y donde estuvo el diputado Max Correa, la verdad nos permitió reflexionar un poco más nuestra actividad. La economía circular para nosotros era un referente, pero un referente no tan cercano. Nada más existía la ley de economía circular o las propuestas en Ciudad de México, pero en el Estado de México no se veía muy claro hasta que conocimos la propuesta del diputado Max Correa y todo el trabajo que viene realizando. Para nosotros los ambientalistas siempre ha sido un trabajo que ha estado presente. La reutilización, el reciclaje de algunos productos, las 3 o 4 R's que le llaman, siempre ha sido un elemento para buscar la sustentabilidad de los productos y el uso sustentable de los mismos. Por ejemplo, nosotros hacemos uso de la composta a través de desechos orgánicos que la gente produce o que genera sus desechos y que puedes generar no nada más un fertilizante que se va degradando, sino si le metes, digamos, una lombriz que se llama la californiana, te permite una degradación mucho más nutritiva y mucho más resiliente a comparación de la composta tradicional.
Entonces nos permitió mucho reflexionar y no solamente esa parte, que nosotros realizamos actividades en Sierra de Guadalupe, por ejemplo, dentro de las actividades de reforestación, luego realizamos mantenimiento de cajetes, luego realizamos riegos y luego aplicamos fertilizante, pero luego también realizamos en un periodo de un año la limpieza de un terreno. Y esa limpieza de un terreno en el grupo que ustedes generaron, por ejemplo, de WhatsApp, a mí me interesó mucho la opinión que dijo uno de sus compañeros. Nos dice, bueno, pero ya recogieron los productos, ya recogieron la basura, los residuos, ¿y qué van a hacer con ellos? Comúnmente se tiran en el vertedero de basura. Y decir, ¿por qué no aplicar la ley de economía circular o una economía circular donde podamos separarlos y destinarlos a ciertos grupos específicos o ciertos sectores especializados en su tratamiento, en su reincorporación? Entonces, esa parte nos interesó mucho y dijimos, sí es cierto. No nada más es recolectar las basuras, recolectar los residuos, sino que es buscarle unos canales y una comunicación con diferentes grupos que ya empiezan a trabajar estos temas de la reincorporación de productos generando nuevos, desde bolsas, yo recientemente me compré una mochila y decía, esta mochila fue reciclada con productos de un terreno baldío. Entonces me gustó mucho la idea porque ya están reincorporando gran parte de esta serie de que se considera basura o desperdicios a procesos, digamos, de generación de nuevos, generando, digamos, unos subproductos que para algunos a lo mejor puede ser cuestionable. Dices, es que sigues utilizando materias primas, pues seguiremos usando que agua, que seguiremos usando que energía, que seguiremos usando mientras sigamos consumiéndolos. Pero yo, a diferencia de los otros productos, elegiría indudablemente un producto que tuviera, digamos, este sello, este tratamiento especial que pudiera contener, ¿no? Y que pudiera vender. Entonces, para nosotros fue fundamental entender esta parte y nos sirvió de reflexión y es una práctica y que ya venimos realizando los grupos de alguna manera, ¿no? Y nos subimos a la serie de iniciativas que se sigan desprendiendo de este tipo de proyectos, ¿no? Que hay muchísimas, o sea, puedes encontrar muchísimas. Yo estaba reflexionando, recientemente visitamos una barranca y encontramos un montón de ropa como principal elemento de basura o de residuo que se vierte. Dijimos, esa ropa debió de haberse utilizado de otra forma o recolectado y generado subproductos mucho más amigables y reduciendo el impacto hacia el planeta, porque están contaminando suelo, porque están contaminando agua y porque están reduciendo, digamos, nuestras áreas naturales, que son pocas y son muy frágiles. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que falta mucho por hacer, falta la innovación. Yo insisto en la parte de la innovación, ¿no? ¿Por qué no generar estos sistemas más caseros, más adaptativos que pudieran ir creciendo? Ahí tenemos, por ejemplo, a la UNAM, que tiene su centro de ecotecnologías. ¿Por qué no volver a insistir? Con ellos he participado, por ejemplo, como jurado en diferentes proyectos. Y pues bueno, a mí me interesa que siempre las observaciones que les hago a los estudiantes, les digo, ¿por qué no lo escalan? O van adaptando. ¿Qué tal si la casa es muy pequeña y no requiere un cubo tan grande? ¿Qué tal si requiere uno más pequeño? Pero ¿qué tal si después crece o la familia quiere procesar productos más a mayor escala o meter una iniciativa que pudiera ser rentable, ¿no? Entonces, esa parte hay que irla trabajando y ir invitando. Ojalá puedan invitar también a ellos. Conozco a los encargados de ecotecnologías de la UNAM de Campus Morelia. Le haré extensión la invitación, si me lo permites. Por favor. Yo creo que sería muy importante conocer ese otro vínculo, ¿no? La innovación es fundamental, porque sin innovación seguimos repitiendo los mismos procedimientos, no encontramos, digamos, ciertas propuestas novedosas, de ahorro de recursos, de agua y de demás. Entonces, la economía circular, ya después, cuando me metí en un diplomado, se me hizo maravilloso, porque vi algunas cosas sí critico, porque, por ejemplo, critico el consumo. No se reduce mucho el consumo de las personas hacia ciertos productos, no se motiva un consumo menos masivo e irresponsable. Finalmente, pareciera que es una propuesta adaptativa a seguir consumiendo, pero ya después la vas revisando los proyectos que se han aterrizado
y encuentras muchas cosas muy interesantes, desde agua, energía solar, el uso de la energía solar, el uso de, no sé, de nuevos materiales combinados con materias que antes no eran combinables. Entonces, el uso del aire como un motor acelerador de ciertos procesos. Entonces, son cuestiones que creo que apenas estamos aquí en México en pañales, pero sí hay muchos campos o muchas áreas de oportunidades, tanto para emprender cosas, realizar proyectos, y que bueno, tarde o temprano vamos a tener que entrarle, porque pues el planeta y los recursos pues están en crisis total, ¿no? La crisis climática nos está diciendo que pues estos cambios de clima y este fenómeno del Niño que ahorita está ocurriendo, de lluvias intensas, pues nos está diciendo varias cosas. Esa agua, por ejemplo, se pudo haber capturado. Tantos días que hemos tenido de agua, se dice que no somos una zona, por ejemplo, Ecatepec, captadora de agua de lluvia, porque pues nada más llueve 500 milímetros. Pero no, ahorita yo creo que sí ha de haber llovido un poco más de 600, 700 milímetros, lo que indicaría que pudiéramos haber capturado esta agua para reutilizar y fomentar procesos tanto en empresas como en otras áreas que deberían de fomentarse desde gobierno, desde empresas y desde sociedad civil también. Está curioso porque de repente comentamos que tenemos escasez de agua, pero cuando llueve bastante, no sabemos qué hacer con tanta agua y queremos desaguar todo y que se vaya para donde sea. El chiste es que no se acumule y provoque todos esos encharcamientos que sufrimos, ¿no? Y sufríamos más en el pasado aquí en Jalostoc principalmente, en Ecatepec, ¿no? Ya hablaste tú de lombricomposta. A ver, ¿cómo ves tú la economía circular y los residuos orgánicos? Yo estaba observando hace rato un video, y antes no sabía, ¿no? Yo hablaba acerca de esto de las lombrices californianas y a mí se me hacía muy curioso porque yo decía, les damos de comer orgánicos, obtenemos el humus, y finalmente podemos aprovechar las lombrices para dárselas de comer a los pollos. O sea, eso sería mucha miel para el oso, ¿no? Que comieran lombrices los pollos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilo de lombriz? No, sí cuesta caro. 1000 lombrices, por ejemplo, Chapingo, cuando yo iba a mis centros de aprendizaje y de compra de algunos materiales y de capacitación e información, ahí hasta las contaban y eran 1000 lombrices, te salían como 700 pesos o 1500 pesos. Entonces, ¿cómo le vas a dar casi carne? Pero bueno, lo que sí se puede hacer es otras cosas, ¿no? Por ejemplo, del humus de lombriz puedes obtener lixiviados, no nada más el fertilizante orgánico, sino también el líquido. Y el líquido también es muy nutritivo y es muy apto para fomentar reforestaciones. Yo lo uso en reforestaciones. Por ejemplo, le coloco un puño, cuando hago la cepa, le coloco un puño a cada arbolito y le permite generar una resiliencia al mismo arbolito, adaptarse mejor, reducir el estrés de la planta, porque las plantas también tienen estrés. Cuando tú las trasladas de un lugar a otro, es un ser vivo. Finalmente no se adapta porque pues, puede presentar las condiciones muy distintas a su lugar de origen y por lo tanto el humus de lombriz le fortalece las raíces y le comunica, digamos, a la planta que todo está bien, todo está bajo control y le fomenta una captura de humedad mayor que otros, digamos, otras opciones. Por ejemplo, antes usábamos lluvia sólida, que era como casi un químico, que le echabas tantita lluvia sólida a cada plantita o a la base de la planta y que te generaba en temporada de sequía un poco de resiliencia o de captura de agua y que la plantita podía absorber. Pero ahora ya nos dimos cuenta que empezaban a secarse las plantas porque cuando no tenía suficiente agua, la lluvia sólida empezaba a absorberlo de la misma planta. Entonces empezamos a observar que nuestras reforestaciones empezaban a secarse. Y eso hasta que nos dijo un experto, nos dice, ¿sabes qué? Hay un estudio en Chapingo con tales características y ya no apliques lluvia sólida, es buena para cultivos a lo mejor en hortalizas, pero no para esto. Utiliza vermicomposta. Y sí, las plantitas resisten más, se ponen más vigorosas, hay un mayor índice de sobrevivencia. Entonces el sustrato orgánico es muy bueno para las plantas.
Entonces, ese sí hay una área de oportunidad muy grande en un aspecto, ¿no? En el otro aspecto, cuando vas mojando, vas generando este sistema de lombricomposta, tiene que recibir humedad y vas capturando en una parte de abajo, pues, esta humedad o esta agua sobrante y la vas a poder utilizar, digamos, para regar a otras plantas, ¿no? Ese se le llama lixiviado y ese también se vende por litro. Entonces, por ejemplo, ese también se puede usar y hay muy poco trabajo, por ejemplo, en México de trabajos de líquidos, de fertilizantes, sí. Ok, entonces, bueno, si nos vamos por partes, es que, ¿sabes? Te voy a decir algo. A mí me encanta ese tema de la lombricomposta. Y sí me gustaría, por ejemplo, comentarle a la comunidad circular cómo, de qué se alimenta la lombriz, qué es el humus y cómo obtienes la humedad o el lixiviado que estás comentando, cómo lo obtienes. Bien, es un proceso que dura más o menos 100 días. O sea, casi 3 meses. Sí. Tú haces tus camas, pueden ser camas pequeñas en guacales o en bancadas, que son bancadas muy largas, y bueno, vas colocando una base de tierra de hoja, de tierra de, ¿cómo se llama?, de negra, y luego le vas colocando una cama de residuos. Los residuos por lo común deben de ser que no sean cítricos, o no debe de ser ni huevo, o muy molido debe de ser. Se decía que no tanto cítrico, pero encontramos una experiencia en Chapingo también muy interesante que como resultado de su comedor existía mucho residuo de líquidos de naranja o digamos de jugos de naranja o de cáscara de naranja. Entonces ellos lo molían y lo usaban y aún así se producía. Pero cuando nos decía el experto que se aplicaban o se realizaba su monitoreo ya en campo, encontraban que no era tan fértil y que incluso se quemaban las plantas. Entonces sí debes de cuidar mucho la parte de qué le vas a dar de comer a la lombriz. La lombriz es una lombriz roja, es digamos, de otra zona que no es tradicional. Por ejemplo, aquí las que encontramos son más largas, son más grandes y son hermafroditas, se reproducen a sí mismos y generan, digamos, una gran cantidad de individuos con el paso del tiempo y van comiendo, digamos, tienen una especie como de boca que van comiendo los residuos que nosotros les vamos incorporando. Lo más recomendable es un poco molerlos para generar un proceso de aceleración de los, ¿cómo se llama?, de los componentes o de los nutrientes que se van a alimentar de la lombriz. Porque si nosotros los dejamos así, les vertimos los alimentos así enteros, se va a tratar de descomponer mucho más lento. Les gusta mucho el plátano, les gusta mucho, digamos, las cáscaras, les gusta mucho pues, los residuos un poco de jitomate, no tanto, les gusta mucho, digamos, las lechugas, las acelgas. Eso que encontramos luego en los mercados se puede servir como alimento muy nutritivo o lo que nosotros desperdiciamos de nuestra realización de nuestras actividades, ya sea realizando una ensalada o realizando algún alimento en específico, pues podemos usarlo. El problema ahí considero que el ser humano quiere compostear todo y quiere compostearlo a un ritmo distinto a lo de obtener dinero y o sea, la naturaleza tiene unos ritmos distintos. La naturaleza no tiene el ritmo de que hoy trabajo o en la semana trabajo y al final obtengo un beneficio económico. No, sí. La naturaleza hasta 3 meses vas a obtener un producto que va a provenir de la naturaleza, que es a través de la lombricomposta, de ponerla a trabajar, digamos, a la naturaleza a través de estas lombricitas y que, bueno, te van a generar un fertilizante. El fertilizante líquido siempre se pone una cama abajo o se pone digamos, un canal de desagüe, de pendiente, para que generes, digamos, la captura del lixiviado. Este lixiviado va a generar que, ¿cómo se llama?, se puede concentrar en una zona o en una especie de pileta
y ese se va a volver a incorporar y durante los 3 meses se va a volver a incorporar hasta volverse más concentrado. Va a tener un olor como a medicamento, como a una cuestión así, y va a tener un color más fuerte, como de café más oscuro. Entonces es cuando ya lo podemos utilizar, pero nunca se aplica directamente, se aplica diluido, se aplica, digamos, lo mezclas con agua. Con una cubeta de 19 litros, para hacer como una referencia, se utiliza 1 litro de lixiviado. Y con eso puedes regar tus plantitas y te sirve bastante. Ok. Entonces, bueno, alguna vez yo conocí a un joven que se dedicaba a la lombricomposta y me regaló un costal. Ajá. Él llevaba el humus en el costal y me decía, no, chécalo, checa la calidad, y lo exprimía y escurría líquido, Ajá. ¿no? Y justo me platicó eso que tú dices. Dice que él provocó un lombricidio porque les dio de comer limones. ajá. Dice, no, eso no debí de haberlo hecho. Estaba triste porque se habían muerto todas sus lombrices porque les había echado limones. Limones, sí, queremos todo. Nosotros como seres humanos somos tremendos, ¿no? Queremos ya hasta hacer humus de lombriz de heces de perro. Yo he escuchado por ahí algunas iniciativas locas, ¿no? Y digo, no, pues no se pueden. Las heces de perros deben de tirarse ya sea en la coladera o deben de enterrarse, pero en un sitio muy específico, porque la verdad, o generar un biogás. Ahí, por ejemplo, puedes generar biogás con la economía circular. Entonces puedes reaprovecharlo de esa manera. Pero no puedes, digamos, no todo lo que nosotros La lombriz no producimos se come todo, se puede pronto. hacer. Okay. Pronto no se come todo. Entonces, nosotros, si tenemos ya explicaste que tiene una boca y tiene un ano la lombriz. Ajá. Se la pasa comiendo todo el tiempo. Sí, casi todo el tiempo. Lo que está evacuando es nuestra materia orgánica que nos va a servir puede ser para fertilizar o únicamente como abono o mejorador de suelos. Bueno, puede ser las dos cosas, ¿no? Porque es fertilizante y abono. O sea, a veces algunos hacen la diferenciación, que una cosa es fertilizante, es abono, pero bueno, finalmente nutre el suelo. Y es materia orgánica de alta calidad y que la va a arrojar en la parte de hasta arriba. La lombriz es fotosintética, o sea, con la luz no la puede soportar y siempre la vamos a encontrar hasta abajo, ¿no? Y si hay mucha oscuridad, la vamos a encontrar hasta arriba. Y si le damos alimento cuando la vayamos a separar o cosechar, porque hay un proceso de cosecha donde se separa a través, por ejemplo, Huerto Roma, no sé si has asistido a ese huerto, es muy interesante lo que hacen. Ellos colocan unas mallas de costales y bueno, le colocan el alimento arriba y ya la capturan y separan toda la lombriz y la trasladan en otra cama para cosechar, obtener los beneficios del producto que generaron en una cama durante 100 días. Entonces esa ya la reutilizan y en los costalitos los van llenando. Estos costalitos por lo común deben de estar más o menos húmedos, pero no tanto. La prueba del puño que me mencionabas sí es exceso de humedad. No debe de ser tampoco así. Debe de aparecer una gotita, pero no así muchas gotas, no. Son métodos aún que se deben de perfeccionar y que pudiéramos implementar sistemas, no sé, digitales, electrónicos y demás, que pudiéramos monitorear la humedad para generar condiciones óptimas y no hacerlo tan artesanal todavía el proceso. Entonces, a ver, ahorita tú ya mencionaste de qué podríamos hacer, o sea, ¿qué pasaría? O sea, porque estamos hablando de economía circular con residuos orgánicos. ¿Qué pasaría si esto que tú me estás mencionando, porque me lo mencionaste y me dijiste que podrías poner un huacal, unas camas para hacer la lombricomposta, pero estamos hablando de procesos como que caseros. ¿Qué pasaría si lo hicieras de manera exponencial y tuvieras que obtener un beneficio económico? Y tuvieras el impacto que se necesita, ¿no? Obviamente, lo vas a ocupar para fertilizar grandes extensiones de terreno que ya están infértiles por residuos, fertilizantes químicos, perdón. Ajá. Lo ocuparías para sustituir una parte, lo cual ya sí se podría vender, sí podría tener un costo. El humus y el líquido, el lixiviado. Incluso puedes hacer galletas, por ejemplo. Con las lombrices las deshidratas y generas galletas. Y esas, aunque no son muy famosas aquí, pero en Argentina sí se genera. O se generan subproductos para alimentos de ganado, o sea, enriquecidos con este tipo de lombrices. Entonces sí se puede generar y ahí sí son caros y se pueden vender, porque requieren, digamos, es alta en proteína la lombriz.
Por lo tanto, sí puedes generar un sistema, pero antes hay que analizar 3 cosas, yo creo que fundamental para fomentar procesos de economía circular. ¿Cuál va a ser tu población objetivo para identificar quiénes pueden ser? Desde el principio debe de ser el gobierno también el que debe de meterse, de que debe de sustituir los químicos, que también salen muy caros, a los fertilizantes orgánicos. Debe de haber un cambio de políticas. Si no hay un cambio de políticas, muy poco mercado vas a tener al interior. Muy poca gente se interesa por el planeta, y más en nuestro país, hablándolo en términos reales. Entonces, sí hay un consumo, sí hay un potencial, porque la materia prima que requieres casi todo lo tienes a la mano. Puedes ir a un mercado, a un tianguis, y recolectar todos esos productos o ponerte de acuerdo con esos proveedores y generar, digamos, cadenas de trabajo conjunto, donde ellos, en lugar de limpiar, tú te llevas sus residuos o les pones contenedores. Hay un proyecto muy interesante que, por ejemplo, están haciendo en Naucalpan, que recientemente me invitaron a conocerlo, pero no he podido ir, donde, por ejemplo, a ti te llevan una cubeta y te dicen, esta cubeta te la entregamos para que guardes tus residuos y venimos cierto tiempo para que, ¿cómo se llama? Nos los llevemos, pero deben de ser ciertos productos y en la semana lo debes de entregar. Te regalamos la cubeta y te regalamos 1 kilo de lombriz. Y entonces, sí es rentable porque, bueno, pues ya es más seleccionado el proceso. Entonces, la selección te lleva tiempo y la calidad de la selección también implica que va directamente hacia la producción de este tipo de humus o un tipo de fertilizante que vas a generar, más enriquecido, más controlado y demás. Sí lo puedes generar en bancadas, en huacales obviamente no lo vas a generar, pero en bancadas o en, ¿cómo se llama? Se llaman... pues sí, sitios donde se ponen cemento en cada una de las áreas y es una bancada de cada ciertas dimensiones. Hay toda una política para implementarlas, unas distancias, cuánta agua vas a utilizar. Puedes usar agua obviamente de lluvia, puedes poner un techo para capturarla, puedes utilizar, digamos, lo más que vas a utilizar en la inversión es el terreno y, digamos, la tierra y la construcción de las bancadas. Pero ya todo lo demás va a ser un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Que va a seguir generando, y es poca la inversión. Y se puede almacenar hasta por 1 año, por ejemplo, si la conservas bien y te riges en las normas ambientales, porque ya también hay una norma ambiental que la rige, que no puedes usar necesariamente bolsas de plástico como lo que compramos en algunos centros comerciales, sino deben de ser bolsas que deben de transpirar, porque el humus es una materia orgánica viva de millones de microorganismos benéficos, de hongos y demás, microhongos que existen, que enriquecen el suelo y que requieres nada más un puño para alimentar una planta. No requieres más, es otra de las características. Mucha gente ha fracasado en este tipo de éxito de decir, pues yo ocupo vermicomposta, pero se me secaron las plantas. Y le preguntas, ¿qué usaste? Pues toda mi planta la llené de vermicomposta. Pues no, era tierra de hoja y aparte era generar esto. Entonces hay que generar también toda una cultura alrededor de consumo, de que no nada más es la vermicomposta así, sino que hay que aprender un poco a cultivar mejor. En el campo hay que enseñarles, por ejemplo, no se enseña mucho sobre este tipo de técnicas, se acostumbra más en el químico. Tú le hablas a un campesino, nosotros tratamos de trabajar, por ejemplo, en zona Mazahua, porque también es otra de los sitios que trabajamos sobre la vermicomposta y que les íbamos a traer lombricitas y que iban a hacer su sistema. Y dijeron, no, es más rápido agarrar el fertilizante químico y pues ya ponele, ¿no? Entonces decían, pero les decíamos, pruébenlo o inténtenlo, no lo han intentado y van a encontrar, digamos, todo un cambio en su producción y toda una cuestión alimentaria que ustedes a lo mejor no visibilizan, porque al no visibilizarse, pues se sigue con los químicos. ¿Cuánto químico no consumimos? Y pues debería de consumirse más bien alimentos naturales o más naturales que nos permiten fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esa parte hay que trabajarla también, la parte cultural, la parte de quienes pueden, con gobierno, vuelvo a insistir,
de que hay que realizar una transición ecológica, agroecológica, que ya los actuales sistemas ya no dan para más, que están contaminando, que están generando, que vienen de derivados del petróleo. El petróleo es un alto consumidor de materia, ¿cómo se llama? De generador de CO2 y de metano. Entonces, es necesario volver a regresar en esa reflexión que a veces nos tachan como muy ambientalistas y que no es posible, pero yo creo que sí es posible y se ha logrado en otras partes, ¿no? Y se ha logrado con buenos resultados. Entonces, sí es necesario iniciar estos procesos. A lo mejor nos encontramos con mucha pared, pero al final yo creo que vamos a encontrar buenos resultados tanto en lo económico como en lo social, lo ambiental y en lo productivo, ¿no? Entonces, y cuidar el planeta, pues es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque no nada más corresponde a quien vende el producto o a quien lo consume. Entonces, es de todos. ¿Dijiste vermicomposta o cómo? Vermicomposta también se le llama. A la lombricomposta. A la lombricomposta, humus de lombriz se le llama también. Comúnmente son los 3 nombres que se les asocia a este tipo de fertilizante a base de la lombriz californiana o del cultivo de la lombriz californiana. Oye, eso está muy interesante. Ahorita tú mencionabas que la gente quiere compostear todo, ¿no? Bueno, ya hasta las bolsas, ¿no? Dicen que hay bolsas compostables. ¿Sí será? O sea, ¿sí se las comerán las lombrices? Más bien ahí no se las comen. Ahí lo que manejan cuando incorporas bolsas o los que practican estas técnicas al incorporar bolsas es de que las bolsas les permite la degradación. O sea, que si son bolsas composteables o reciclables, junto con el proceso que realiza la lombriz, la bolsa realiza su proceso de descomposición. Y como tienen un pH un poco relativamente ácido, entonces pues genera una descomposición mayor. Por eso es la teoría que manejan de las bolsas, de incorporar las bolsas o incorporar, digamos, algunos otros materiales. Cartón incluso incorpora a la gente. Y bueno, en la parte de arriba yo sí recomiendo colocar una malla de mosquitos, porque luego sí atrae muchos mosquitos y estos mosquitos pues afectan los cultivos, nos afectan a nosotros, nos pueden afectar a nosotros en la salud, al colocarse en otras partes pero eso se puede reducir colocando, digamos, mallas y tapas, digamos, más de otro tipo, ¿no? Entonces eso sí requiere un poco también de innovación, o puedes generarla también de forma adaptativa. Ya en empresas, pues sí, pues hay que generar procesos más grandes, con control, con sistemas de riego, porque estarla regando manualmente pudiera generarse también una cuestión muy variable, porque el clima está variando tanto que, bueno, pues no sabes cuándo. Ahorita, por ejemplo, hizo calor y la madrugada hizo un montón de lluvia, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a regar estos sistemas? Pues tú vas a ir midiéndole, pero también ya hay aparatos y sistemas que te detectan humedad y te detectan, digamos, la cantidad que van a requerir y se prenden automáticamente los sistemas de riego y que puedes generar. O puedes, si generas procesos más de tipo cooperativa como los que se están generando, pues sí solicitarle una preparación previa a la gente para involucrarlos en estos procesos y entender bien cómo en ciertas condiciones necesita agua, pero no es una misma agua cuando llueve, porque si son techos abiertos, pues ya obtuvo agua, ya no requiere riego. Entonces esas personas las vas a poner a realizar otro tipo de cuestiones. Debes de generar procesos paralelos, como la venta de la lombriz, por ejemplo. Yo sigo apostándole a que la lombriz puede ser un alimento también de animales, ¿cómo se llama? Incluso de los seres humanos, si se trata bien. Y bueno, puede generarse, digamos, otros sistemas o subsistemas que pueden generar negocios o alternativas. No casarse nada más con el sistema de lombricomposta, humus, sino también hay que buscar otras alternativas. Vender sistemas, ¿no? Generar sistemas caseros, apostar a lo casero y también apostar, digamos, a sistemas. Si ustedes manejan, por ejemplo, plástico, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no generar sistemas con plástico que permitan generar contenedores amigables, adaptativos y que pudiera la gente tener, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pudieran manejar también ustedes. Entonces, ¿no? podría ser un modelo económico, digamos. Vamos a salirnos un poco de lombricomposta y hablemos de composta en general. Todos los residuos orgánicos como composta para vertirlos de manera correcta en la biosfera. Ok. Al final,
de todos estos procesos obtenemos un abono, un mejorador de suelos, un fertilizante orgánico. Puede ser autosustentable. El modelo económico empieza desde el momento en que alguien acumula unos residuos orgánicos, los usa como materias primas, los mete a un proceso de composteo y al final tiene un producto terminado. Ese producto terminado debería de tener un costo. En México no creen mucho en este tipo de productos, ¿no? Así es, sí se debe de generar un modelo de negocio distinto. Y como bien lo mencionas, pues hay que fomentar otro tipo de iniciativas más conscientes, ¿no? Sobre qué está pasando en todo el proceso de la composta. Y no esperar los 3 meses a que obtengas ganancias. O sea, deben de obtener ganancias al mes, más o menos. Y las ganancias que puedes obtener al mes es a lo mejor impartiendo cursos, o a lo mejor dando recorridos de escuelas en la planta, para fomentar una economía más integral o vinculada con la comunidad, formar, digamos, grupos más especializados sobre su estudio, y vincularse con universidades, vuelvo a repetir. No sé, hay cuestiones que debes de ir pensando y que debes de ir trabajando para fomentar, digamos, todo un modelo más justo, ¿no? Más equitativo. Y no nada más quedarse en los tianguis orgánicos, por ejemplo, porque comúnmente terminan muchos de estos productos en tianguis orgánicos que casi nadie visita y que nadie utiliza. ¿Por qué no con el de las plantas de los tianguis? ¿Por qué no con los viveros locales? ¿Por qué no con, digamos, en las escuelas donde muchas veces quieren hacer jardines? ¿Por qué no con los jardines polinizadores que ahorita se están fomentando en Ciudad de México, en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, sí hay que buscar muchas otras alternativas porque si no, digamos, te quedas esperando, ¿no? Y para eso hay que tener una visión y un equipo. Porque si no tienes equipo, desafortunadamente, pues vas a tomar decisiones propias, buscando nada más la cuestión de implementar las ganancias, pero no vas a generar, digamos, una comunicación con otros saberes que te permiten fomentar un producto resiliente ante adversidades, porque puede caer o puede incrementarse, ¿no? Ante ciertos procesos. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en Cuba se incrementaron los huertos cuando se cayó el apoyo del bloque socialista. Entonces se cayó en una situación de economía de guerra donde tuvieron un bloqueo muy importante. Ellos crecieron con sus huertos y generaron lombricomposta y ahí fue una oportunidad. Entonces esas oportunidades pues hay que aprovecharlas. El país o México, ya pasamos COVID y pues bueno, pareciera que no aprovechamos esa cuestión de las ecotecnias, de fomentar la captura de agua, de fomentar sus huertos, como que no le pusimos mucha atención. Entonces vamos a seguir bajo ese esquema y nos fue muy mal. En la alimentación seguimos no tanto cambiándola. Entonces es una cuestión que pues hay que planteársela como posible ahora sí salida ante futuras crisis. Bueno, ya atravesamos muchos años nosotros, bueno, yo en lo personal ya muchos, y yo nunca me había percatado de que hubiera tanto énfasis hablando, incluso como ahorita de lo que estamos hablando, de la preocupación que existe a nivel mundial. Y todos quieren aportar algo, ¿no? Alguien se quiere poner a reciclar chatarra, plásticos. Sargazo. Sí, y hay alguien que quiere hacer composta y todo esto, pero es porque la gente ya le está entrando esa conciencia de que si no hacemos algo, no vamos a poder mitigar el calentamiento global. Pero ¿cómo hacerle para contagiar a toda la gente de que tiene que hacer algo al respecto? O sea, porque lo hacemos de manera masiva. O sea, desperdicias desde tu casa. Dicen que per cápita es 1 kilo por persona a nivel nacional. Ajá. Pero también desperdicias de manera masiva, por ejemplo, en una central de abastos. Ajá. ¿Qué es lo que tú obtienes cuando empiezan a separar todo lo que llega del campo? Tienen lo que van a vender, pero también hay algo residual. Ese residual de repente a mí se me antoja, ¿no? Como que lo puedes separar y puede servir como alimento, si metes una logística inversa, como alimento para el ganado, ¿no? Obviamente
checarlo bien, que esté fresco Así es. y no todo tratar de compostarlo, como dices tú, Ajá. sino reaprovechar todo de manera como que más efectiva, ¿no? Y sí. Ahí ocurren 3 procesos, yo identifico distintos. Uno de ellos, por ejemplo, la gente a veces busca una marca, ¿no? Lo ambiental como marca para vender. Y se entra por ese camino, no tanto por su preocupación por el planeta ni el cambio climático, pero también existe otra vertiente, una segunda vertiente donde pues sí le entra porque ya dices, híjoles, ya no hay materias primas, ya se acabó esto, ahora con el bloqueo, digamos, que ocurrió con COVID con ciertos productos de China o de que no venían insumos, la gente se empezó a pensar. Y se generó mucha creatividad y a la vez mucho individualismo. Entonces no generó un proceso tan bueno, digamos, la actual situación que vivimos. Y un tercer evento que ocurrió, pues se evidenció la fragmentación. Vuelvo a repetir ese tema, la fragmentación de que pues esto se puede usar acá. Hay buenas ideas, Sergio, pero lo que no hay voluntad. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a iniciar? Y conocimientos. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Y conocimientos, ¿no? ¿Cómo nos ponemos a reunir tú y yo y juntamos a otro y nos ponemos de acuerdo, como una vez nos hiciste la invitación, ¿no? O cómo le hacemos para trabajar juntos sin tanta discrepancia de conceptualizaciones, de cuestiones muy pragmáticas que luego cada uno aprendimos nuestro conocimiento como si fueran una cajita, pero no estamos abiertos a otros conocimientos y a otras realidades que están pesando, ¿no? Y están ocurriendo muchos procesos paralelos. Entonces, esos procesos paralelos, ahí es donde hay que ponerle atención. Ahí es donde hay que acercarnos con los políticos y decirles en temporada de campaña o no campaña, pues decirle, pues hay que aprovechar estos residuos y hay que hacer algo por el planeta. Y el cambio climático está acá y lo viste ayer, lo vimos en la semana y lo vamos a ver hasta abril. 4 estaciones. Dicen que cuando se llama en abril va a durar todas estas lluvias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y alguien se está planteando escenarios de reaprovechamiento del agua o de, digamos, reaprovechamiento o de adaptación de estos microclimas. No creo mucho. Yo sí estoy viendo que los campesinos, algunos de la zona de donde estoy, que es en Huehuetoca, algunos empiezan medio a sembrar y a ver si pega, pero lo están haciendo muy de manera experimental. Pero un poco lo frío que va a ser también esta temporada, aunque hoy lanzó una alerta, bueno, un boletín, el Servicio Meteorológico, que va a ser el año menos caliente durante 30 años, pues habría que ver. No se sabe ya nada. Cuando entras en modo caótico, no se sabe muchas cosas. Ya no podemos tener el pronóstico de la semana, del fin de año, de una década, ni los escenarios. Todos los escenarios fracasaron. O sea, decían que venía la crisis climática en el 2050, otros decían en el 2100. Nosotros estamos desde el 2004 observando esos cambios de modelos y ahora dicen en el 2030. Que va a ser el punto crítico de no retorno, donde lleguemos a los 2 grados, pero estamos así a llegar a los 2 grados. Entonces, esa situación es la que advierten los políticos y los científicos que dicen que pues, va a ser un punto de no retorno, donde ya el clima ya no vamos a poderlo conocer ni vamos a regresar por más esfuerzos que tengamos, pero sí vamos a tratar de aprovechar esos momentos de lluvia, de calor, de adaptarnos un poco, pero va a llegar un momento que ya no vamos a podernos adaptar. Sinceramente, no creo que nos vamos a poder adaptar del todo, ¿no? Y lo dice la ciencia y lo dicen varios expertos en el tema. Pues fíjate que ahorita comentando todo esto, déjame te platico que en México existe, o sea, ojalá y no me equivoque, pero creo que existe la planta más grande del mundo de lombricomposta. Ajá. Está en Durango. En Durango. En Gómez Palacios, Durango. Es una empresa que la alimentan. Y fíjate, no hay agua y necesita agua la lombriz. Sí. Entonces, ellos les alimentan su planta cerca de 3,000 vacas diariamente. Okay. Es lo que está comiendo la lombriz. Okay. La tienen tapada así. Okay. Y esta persona dice que él tiene suficiente humus diluido para fertilizar
grandes extensiones de terreno aquí en México y en Estados Unidos y en Centroamérica. No sé, ¿no? Hay veces que uno se sorprende porque de repente, por ejemplo, fueron muy, pues las legisladoras, ¿no? O una legisladora se puso viva rápido y dijo, voy a legislar y voy a prohibir las bolsas, ¿no? Pero no investigó, ¿no? Y fíjate que en México también tenemos la planta más grande del mundo reciclando bolsas de plástico. Ya vete. Es sumamente curioso, ¿no? O sea, esta planta que te digo de Gómez Palacio es de la iniciativa privada. ¿No? Nada más que sí se queja justo de lo que tú comentaste. La gente no le tiene confianza a comprar el producto que él está ofreciendo. Es que necesitamos un cambio desde arriba. Ahí sí es necesario un cambio desde arriba, de que se cambien un poco las políticas, de que ya no se consuma tanto producto químico, de que se haga una concientización al campesino de que ellos mismos pueden generar también incluso este producto, de que todo no necesariamente va a ser reciclable, pero que esto sí puede serlo. Y la otra cuestión que también, qué bueno que menciona lo de las vacas, porque es otro alimento que reciben las lombrices. No nada más reciben residuos de desechos sólidos, sino también pueden recibir excremento de vaca o excremento de vaca en general. El estiércol de vaca, perdón. Sí. Entonces, es también un alimento rico para las lombrices, pero también corres el riesgo de que se caliente mucho la cama, y pues el excremento o el estiércol de de vaca, pues genera un calentamiento. Pues, y tienes que generar y irle midiendo. Creo también que ellos hacen la cocinan previamente, ¿no? La voltean, sí, como dices tú. Le matan los patógenos. Y cuando la meten a las camas, así es, le están checando la humedad y la temperatura. Claro. ¿No? Porque eso siempre está muy caliente, ¿no? Está muy caliente y eso puede provocar que la lombriz pues se muera, ¿no? Se muera. Sí, así es que sí, tienen control. O sea, está automatizada completamente. Tiene 24 camas de 80 metros de largo y 3 metros de ancho. Sí, 3 metros más o menos. Yo las he conocido de 1,20 m más o menos. Pero sí es necesario fomentar, digamos, esquemas más sustentables también, ¿no? Porque, bueno, ahí donde quedan los alimentos, los desechos sólidos. O sea, excluyes uno y metes otro, pues es interesante. Pero digamos, a lo mejor su producto sí sale muy enriquecido de materia orgánica, porque de hecho, el estiércol de vaca, pues es muy rico en materia orgánica. Pero lo que queremos es reaprovechar estos productos que nosotros generamos, sí, claro, las vacas. Entonces sí es interesante, pero digamos, lo que nosotros generamos como parte de nuestras actividades diarias, hay que buscar cómo reincorporarlo a la naturaleza, cómo reutilizarlo, cómo reducir nuestro impacto, cómo reducir nuestra huella hídrica, ecológica, ambiental. Y que no nada más sea, digamos, del otro sector, que también es un sector grande de calentamiento global de metano, digamos que es otro de los componentes, el CO2 y el metano, que es de corta duración, pero pues bueno, es un elemento importante que existe. Qué bien. Oye, me gustaría es que está interesante esto que estamos hablando, pero sí me gustaría que habláramos ahorita de todas las actividades que tú haces, filantrópicamente hablando. Gracias. O sea, de verdad eso también es sumamente conmovedor y a mí sí me gustaría que la gente sepa el tiempo que tú le has dedicado a la Sierra de Guadalupe y que también me digas por qué es lo que provoca que tú estés tan preocupado por esta parte. Bueno, son varios factores. La verdad, ¿cómo se llama? Yo soy originario casi de Ecatepec. Bueno, al año vine aquí al Ecatepec. Mi familia vino como población migrante en busca de nuevas oportunidades, de una vivienda. Vivíamos antes en la colonia Guerrero, en una vecindad. Y bueno, mi papá quiso hacerse de un bien, y donde éramos una familia extensa de 10 hermanos. Entonces, pues bueno, encontramos un lugar en Ecatepec, allá en Jajalpa, y bueno, ahí estuvimos viviendo y nos permitió, digamos, yo fui creciendo, y en una ocasión yo recuerdo muy bien a uno
de mis hermanos que me lleva por un año y estaba otro hermano mayor. Nos asomamos en la ventana. Era una casa de 2 pisos y observamos el cerro Ejecat. Se veía el cerro Ejecat y dice mi hermano, ¿quién colocó esas piedrotas allá? ¿Por qué las colocaron? O sea, estaban chiquitos. Estábamos chiquitos, 4 años teníamos, 4 o 5 años. O sea, y no, yo también no me hizo veían pensar. cerros en Guerrero. No, veíamos Guerrero. pues estábamos muy chicos. Sí. Conforme fuimos, llegó yo al año, él llegó a los 2 años. Entonces, okay. ya cuando fuimos más observadores de nuestro entorno, y mi hermano mayor se empezó a reír. Entonces dice, los voy a llevar un día para que vean esas piedrotas. Dice, no las colocaron gigantes, pero pues éramos chicos. Y dijimos, no, pues vamos a conocerlas. Y vimos y era una gran diversidad, que no es nada de lo que es ahorita, ¿no? No se había urbanizado tanto, había una pirámide, vimos, digamos, diferentes especies de insectos que ahora ya no se encuentran, yo me acuerdo muy bien. Y después fuimos creciendo y en la secundaria nos encargaron hacer un muestrario de insectos. Y nos dijeron, váyanse al cerro, pero siempre eran conocidos como los cerros. Yo dije, ¿los cerros? Dije, no, pues ese es el Ejecat. Yo tengo entendido que es el Ejecat, dice que había, por ahí me había enterado un poco que había una pintura rupestre, y fuimos y pues empezamos a colectar, pero dije, pero los matamos, y los pusimos en una vitrina, digamos, de unicel con vidrio, y atrás fue papel fosforescente y se veía muy bonita, pero dijimos, ¿y esto para qué me sirve? Yo dije, esto no es educación ambiental. Lo matamos, un ser vivo que yo lo veía volar, que yo lo veía alimentarse en una flor, que yo lo veía, estar en forma libre, porque a mí me ha gustado mucho la libertad. Entonces dije, híjoles, esto ha cambiado mucho. Entonces no me gustó. Otro profesor, igual de la misma escuela donde estuve, decía, es que vivimos en un país y en una zona espantosa. Puros cerros en todos lados, no es como Estados Unidos, que está todo parejito, se pueden planear las calles. Y yo decía, pues, oye, yo esos cerros, yo en vacaciones me voy en la parte de hasta atrás hay un cuerpo de agua que se llama Las Venitas, e incluso nadamos, porque sí podíamos hasta nadar en ese entonces. Entonces iba con mis hermanos, vecinos de la colonia, siempre en vacaciones nos las pasamos casi todos los fines de semana ahí. Íbamos, subíamos, bajábamos el cerro del otro lado, nos caíamos, nos tropezábamos, nos arañábamos, pero no andábamos bajo la preocupación actual de que si nos va a picar que la viuda negra, que si no sé qué, que si va a salirte una víbora. Desconocía que podían salirte víboras, por ejemplo, y éramos muy pequeños y andábamos y trepando y saliendo del cerro, ¿no? Entonces, al final yo salí de aquí, de esta zona, y regresé, salí cuando tenía 20 años, 21 años, me tuve que ir a Toluca, y cuando regresé vi un cambio, después de 10 años vi un cambio muy radical. Y junto con otro amigo que venía de una maestría un doctorado de la Universidad de Canadá, me empezó a hablar de cambio climático. Y yo le dije, vamos a ver el Cerro Ejecat, ¿ha sido? Dice, no. Y entonces vimos, empezamos a contactar más sobre la información. Y ahí conocimos apenas cuando tenía 20 años, yo tengo 52 ahorita, conocimos que se llamaba Sierra de Guadalupe. No, pues me enamoré. Cuando la empezamos a recorrer, no paraba los fines de semana de recorrer y volver a ir al cerro y volver a ir, y identificar las especies, identificar los caminos. Conocimos la parte gubernamental que se encarga en la conservación. Nos regalaron un libro hermoso que publicaron en esa ocasión y yo me maravillé, porque pues habían muchas cuestiones de descripción de geografía, clima y demás. Era un proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde había hecho una intervención en 5 parques urbanos y donde mencionaban una ficha técnica y un mapa. A mí el mapa, cuando lo vi, wow, yo estuve aquí, pero me falta todo esto por conocer. Entonces ahí me enamoré de los mapas y siempre recolecto y publico constantemente mapas, porque te permite una visión más amplia de las cosas, como una visión del bosque, como dice, no ves el árbol, sino ves el bosque, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nos decidimos consolidar en organización. Yo tenía un poco de experiencia en consolidación de organizaciones y un poco conocimiento de algunas organizaciones de aquel entonces. Entonces dijimos, sí, pero vamos a hacerla local, vamos a llamarnos Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe.
En el 2004 nos constituimos y fomentamos, digamos, un proyecto socioambiental muy interesante desde ese entonces, porque nuestro interés eran también las comunidades locales. Siempre vimos a las comunidades empobrecidas, con calles sin pavimentar. Vimos que siempre había clientelismo político, que las usaban en tiempos electorales. Vimos siempre esa parte que también viene de formación, ¿no? Porque yo venía de una formación social y estuve a punto de meterme a biología, pero ese mismo día decidí sociología. Dije, no, la parte social es más importante. ¿Pero cuál te gustaba más? Pero me gustaba más biología. ¿Te arrepientes? No. Fíjate que no, pero un poco así me quedé con las ganas de estudiarlo paralelamente porque pues es padre también la parte, pero no hubiera tenido más esta visión más integral, porque muchas veces la biología se especializa en un insecto, se especializa en alguna cuestión. Igual la sociología, no existía la sociología ambiental. Hasta recientemente tiene como una década, casi 2 décadas, que ya se empieza a hablar de ella. Pero cuando la empecé a retomar y empecé a retomar mis estudios, dije, pues me voy a titular. Y entonces estudié y ya me titulé. Y pues bueno, fue con base a un proyecto relacionado con la Sierra de Guadalupe y conocí mucho más. Y aparte, en el mismo proceso de la organización conocimos a mucha otra gente buena que nos apoyó, que nos motivó. Recibimos 2 reconocimientos. Fuimos presea al mérito al medio ambiente por parte del gobierno del estado en el 2005. O sea, un año después fuimos presea y nos propusieron porque nos dijeron, es que ustedes tienen ideas diferentes, tienen una mirada muy diferente. Porque queríamos instalar estaciones meteorológicas, queríamos dar ciclos de ecotecnias en una zona donde según es la periferia y no corresponde este tipo de huertos o de deshidratado, germinado, donde la gente está pobre, como una vez nos dijo una organización. No sé, todo un sistema que propusimos de propuestas, de acciones en comunidad, que dijimos, pues vamos a entrarle. Empezamos a trabajar con los ejidos, instalamos un invernadero en el ejido de Jalostoc, nos gustó más el tema, pero vimos también tropiezos, aciertos, errores, porque nosotros queríamos meter el ahorro del agua en el ejido y metimos hidroponía, y al meter hidroponía, pues no les sabía el alimento a ellos. Entonces metimos organoponía a base de llantes para no hacer sistemas biointensivos, porque el suelo era muy pobre, entonces les gustó más. Y ahí fue cuando se empezaron a enamorar de los fertilizantes líquidos que hacíamos a base de estiércol de vaca, que había mucha en su ejido y que la podían diluir en tinacos que les donamos. Y bueno, pues generaron todo un sistema que ellos mismos apropiaron, ¿no? Entonces, básicamente fue esa nuestra experiencia. Al final te va jalando la misma dinámica. Te va apoyando uno, ya te quieres salir de repente y dices ya... Yo he renunciado 2 veces a la organización por lo mismo de que ha sido muy pesado porque luego no tienes recursos ni para trasladarte, ni para vivir, etcétera. Pero finalmente te jala algo. Alguien por ahí atrás, te llega un proyecto. Alguien por allá atrás te contrata en un taller, en una consultoría, implementas algún proyecto. Entonces, ahí vamos, digamos, caminando. Este año, por ejemplo, nos empezaron a jalar otros actores y nos gustó mucho también que nos empezaran a jalar porque ya habíamos dicho, pues ya, yo creo que ya la organización cumplió su ciclo, porque también los ciclos de las personas y de los proyectos terminan para dar oportunidad a nuevas iniciativas, pero dijimos, híjole, nos están empujando otra vez a que sigamos. ¿Y qué me dice, digamos, mi yo interior? Pues cuando voy a los cerros, porque recientemente me hicieron una entrevista a una revista y me dice que se llama Gato Pardo, voy a decir su nombre, perdón si lo digo, que es muy reconocida, que ha tenido premios internacionales, me dice, oye, pero tú subes y bajas el cerro y lo subimos al cerro Ejeca. Y me dice Eric, quien es otra de las personas que me ha apoyado mucho durante todos estos 10 años que hemos seguido en este proceso, me dice, oye, pues espérate, no vienes solo. Le digo, pues es que yo cuando veo el cerro me empiezo a subir, y aunque esté ahorita un poquito gordito, pues se me olvida y no me estoy ahogando ni nada porque me emociona, me recuerda a una niñez de aventura, de subir hasta la cima, de hacer cumbre, de llegar hasta arriba, de lograr un objetivo. Porque también hacer cumbre tiene, digamos, ciertas intenciones. Entonces, la
la finalidad, pues finalmente te lleva, ¿no? Yo cuando probaba las ciertas lechugas decía, híjoles, estas no me saben. Pues voy a cultivarlas y tenía que cultivarlas en mi casa. Entonces, pues finalmente te va llevando el tema ambiental, te va absorbiendo y demás. Y bueno, recientemente otra vez hicimos otra visita en la Barranca del Almácigo, por ejemplo. Es otro proyecto que estamos liderando con 10 organizaciones. Y pues finalmente las personas querían, vámonos para acá, y vamos para allá, y vamos hasta abajo, y conoce la problemática, y vamos a entrevistar a tal persona. Yo encantado. Conoces, te nutres de mucha información que luego sí la traduzco en reportes, en notas, que muchas veces esa función debería de ser el político. Ellos dicen, les preguntaba, oye, ¿y no vino el político aquí o tal cuestión? Dice, sí, nada más caminó 10 metros, dijo un discurso y se fue. Y ni nos presentó el reporte. Y yo ahorita acabo de presentar mi reporte de, ¿cómo se llama? De hace un mes que hicimos del recorrido de las barrancas. Entonces, son cuestiones que pues, a mí me gusta. Es algo que te nace, que llevas dentro en la sangre y que te llama, ¿no? Que te dice, vámonos a acampar, vámonos acá, vamos a caminar, vamos a estar al medio ambiente. Y pues te pone feliz. O sea, es algo muy... Y ya entras en armonía, más que felicidad, entras en armonía. Ves al otro compañero, ves a personas que a lo mejor decían, es que es bien cansado. Digo, pero te va a gustar cuando subamos arriba y vas a ver todo el valle y vas a ver esto y vamos a encontrarnos con una serie de animalitos que a lo mejor no encontrabas o una serie de plantas que te voy a explicar cuáles son su nombre y algunas que son medicinales. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues a mí me encanta cuando me empiezan a jalar más en el cerro, que sí es ya actualmente un poco más inseguro, pero nunca me ha pasado a mí nada, afortunadamente. Entonces, que sí hay relatos de que, ¿cómo se llama? De que esto pasa, de que aquello ha cambiado, que las rutas ya cada vez son más intensas, que el espacio de la sierra presenta una problemática, como lo planteé en mi tesis, de destrucción, de fragmentación, pero tiene solución. Creo que sí tiene solución y pues hay que trabajar con la gente sobre todo, porque no es una cuestión nada más de poner una presa o de infraestructura, no es una cuestión de, ¿cómo se llama?, de poner límites o bardas para decir hasta aquí llega la Sierra de Guadalupe. Es una cuestión de trabajar con la población local, identificar quiénes contaminan más y platicar con ellos, decirles el por qué no nada más decir no hagas eso, no tires eso. Es una parte de convencimiento que tienes que hacerla y no es tan fácil, pero debes de hacerla. Establecer diálogo con la otra persona no es tan fácil, pero hay que hacerla. A veces recibes, no me importa, no me interesa, cuestiones así groseros. Ahorita, por ejemplo, venimos de dar información de otro proyecto que estamos realizando de INEA, donde estamos tocando puerta por puerta y dando que la gente invitándola a que termine sus estudios. Y una persona sí me contestó muy grosera, no quiero, no me interesa, ya le dije que no me moleste. Y yo me quedé así, tiene razón, no la tengo que molestar, pero yo le estaba explicando las razones del por qué no, por qué debería de fomentar esto o repartir esta información, que luego la gente no consigue empleo y demás, ¿no? Entonces eso mismo lo tratamos de trasladar al medio ambiente, ¿no? Decirles, bueno, las heces pues, de los perritos, pues esto no es materia orgánica, no se va a degradar solito, debemos de levantarlo, hay que hacerles el esfuerzo y si no lo hace la persona, pues levantarla, porque no queda de otra. Alguien más no lo va a hacer por ti y entonces lo que te queda y lo que te compete, pues hay que hacerlo. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces me tocó algunos dicen ese papel donde nunca paro, porque luego estoy hasta las 12 de la noche escribiendo, revisando reportes, revisando proyectos, revisando información, redactando para un posible libro que quiero publicar. Entonces, cuestiones de ese tipo que quiero transmitir y dejar algo. Algo debemos de dejar en este planeta y no nada más basura. O no nada más residuos. Entonces, debemos de dejar algo y eso algo, pues debe de ser algo que tu experiencia misma, que cómo lo hiciste, qué gente encontraste, qué gente te marcó, qué gente consideras que puede ser un gran catalizador para este nuevo proyecto que pudiéramos fomentar de impulsar una sociedad más sustentable, ¿no? Ajá. Entonces, por eso me ha gustado mucho y pues bueno,
pues aquí estamos. O sea, finalmente si me llaman una reforestación, pues voy a tener que ir si tengo el recurso, ¿no? Si no lo tengo, pues voy a buscar cómo voy, ¿no? Porque sí me gusta tener las manos llenas de tierra, pisar el pasto, tocarlo. No soy nada de ese tipo de que te vayas a contaminar. Ahorita existe la cuestión muy prohibitiva, ¿no? De que tengan cuidado. Por ejemplo, realizamos una jornada de reforestación en la UAM. Tengan cuidado con las serpientes porque hay muchas. Y le digo, sí hay muchas, pero no creo que bajen. Hacemos mucho ruido y somos muchos y pues ellas están en otro y la hora no es la específica porque ellas buscan calentarse de tal a tal hora. Entonces, hay una cuestión de que todo están como que ya no toque la tierra, que porque encontré que no sé qué persona se enfermó de tal. Digo, sí, pero te enfermas más comiendo alimentos chatarra, comiendo cuestiones que están prohibidas por ¿cómo se llama? Por la Secretaría de Salud o por, no sé, hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues a mí sí me gusta, llenarme las manos de tierra siempre es agradable, es bueno, y pues seguir reforestando mejor, tener una planta en el interior de tu casa mejor, fomentar una comunicación con las diferentes instituciones que dan este tipo de talleres. Habemos muy pocos en esta zona. Y entonces todavía no existe, digamos, un relevo del todo generacional para este tipo de iniciativas, que esperemos generarlo y encontrarlo, que se encuentre un eco, ¿no? Y si no, pues a lo mejor ya viene el fin del mundo, como dicen algunos, ¿no? Por algo están ocurriendo las cosas y pues tu papel es seguir fomentando, digamos, este tipo de concientización y de capacitación y de proyectos. Fíjate. El cambio de la entrevista, el vuelco que le dimos a la entrevista, ¿no? Creo que tuvimos que haber empezado a hablar de lo que realmente estás haciendo y no empezar a hablar, por ejemplo, de lo que hablamos al principio, ¿no? Porque tú dijiste, no puedo parar. Y fíjate, por eso estás aquí, porque eres imparable, ¿no? Eso. Sí. La otra, y la pregunta que yo te hice fue, ¿por qué filantropía? ¿Por qué todo eso? Y ya lo dijiste, o sea, luego te cambió el rostro. No, me gusta mucho. O sea, en realidad te apasiona eso que estás haciendo. Sí. Y cuando algo que haces es apasionante, pues la verdad es que nunca vas a dejar de hacerlo. ¿Por qué tendrías que cambiar? Dejar de hacer lo que realmente te enamora, lo que te apasiona, para hacer algo que a lo mejor no te convence tanto, ¿no? O algo que no conoces. Porque finalmente la visión que tuviste de las piedrotas a los 4 años, quizás fue lo que provocó que estudiaras sociología ambiental, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué la comunidad destruyó eso? Yo dije, ¿por qué lo destruyó? ¿Por qué el maestro tiene estos referentes de decir que está feo aquí? ¿Por qué el otro maestro te pone a coleccionar o a mostrar ese tipo de cuestiones que ahora que bueno que hay tecnología, ¿no? Y ya lo puedes ver en un insecto o alguna cuestión de manera digital. Ya no necesitas capturarlo para entenderlo, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llamó mucho la atención. Entonces, y la parte de que por qué la gente decide no participar en algunos riesgos, aunque sabe que allá, por ejemplo, en la Sierra de Guadalupe se va a seguir inundando, va a seguirse cayéndose el cielo, las piedras, los lodos y demás. ¿Por qué sigue ahí? Pues porque no le toca otra cuestión, encuentras múltiples razones, ¿no? Porque pensaron que ahí era el lugar óptimo, porque varias gente viene de Oaxaca, encuentras colonias o digamos calles enteras de Oaxaca y se conocen unos a otros. Y viaja a Oaxaca para traer el mole, practicar su cultura, traer sus alimentos. Entonces, es una cuestión que están reproduciendo en una zona muy urbanizada y que poco se conoce y que está muy criminalizada. Todos dicen, es que ahí viven los criminales. En esos cerros viven, y no es cierto. No es cierto del todo, en todas partes viven. Entonces, esa parte es muy relativa, entonces encuentras un tejido social muy diferente y una cohesión, cómo se va formando cohesión poco a poco, ¿no? Cuando manejamos nosotros los sistemas de captura de agua de lluvia, les dijimos, es necesario asistencia a 2 talleres, porque queremos conocer su historia, cómo ha sido su historia y su relación con el agua. Porque si es de tirarla y desperdiciarla o de mucha escasez, pero ¿cómo le hacen cuando hay escasez? Generan redes, se van a bañar con la familia. Entonces, toda esa parte nos interesa rescatar
para ver qué podemos introducir de manera colectiva para fomentar cuando haya una verdadera escasez de agua, porque la va a haber, de que la va a haber, va a haber. Entonces, esa cuestión es ponerlos a pensar y planear, hacer una planeación adaptativa pensada, porque me decían algunos, es que ¿para qué enseñas adaptación? Si cuando hace frío te pones el suéter, si va a llover te pones el paraguas. Le digo, no, pero si sabes que no va a haber agua por durante un gran tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Hay que planear algo. O si sabemos que el futuro ya no va a ser tan igual en alimentos, o ya no está siendo igual en empleo y demás, pues hay que pensarle. Y es una adaptación pensada, programada, social, colectiva, entonces comunitaria. Entonces esa parte es que hay que insistir. Y si no insistimos, pues va a ser muy difícil trabajar muchos temas, ¿no? Yo les digo a los compañeros, ahorita sí hay que trabajar como red, porque de otra forma no vamos a poder trabajar, no vamos a poder incidir. Las incidencias se logran de manera colectiva. Si no nos unimos todos, intercambiamos y dejamos nuestro egoísmo, nuestra búsqueda ¿cómo se llaman?, de nuestros fines, de nuestro protagonismo, pues va a ser difícil y hay que generar procesos horizontales. Yo en 3 meses dejo este cargo de coordinación y demás, y que coordine otro compañero. Y todas las participaciones van a valer y a nadie hay que callar. Y aunque a algunos no nos parezca, vamos a escucharlos, porque esa parte nos falta mucho, de seguir escuchándonos. Entonces, esa parte yo creo que la social es la más importante y la más difícil. La infraestructura es la cara, porque cuesta dinero, porque cuesta recursos, porque de dónde lo consigues. Pero la parte social la tenemos más que trabajar y fomentar, y hay pocas personas que se lo plantean como objetivo, ¿no? Siempre buscan unas relaciones de intercambio y no buscan relaciones de solidaridad o relaciones de trabajo conjunto, ¿no? Siempre buscan que, bueno, te apoyo, pero pues luego me apoyas, ¿eh? Entonces, eso es una relación de intercambio y de clientelismo político. Pues no, lo que buscamos es de solidaridad. Entonces, de solidaridad cuando estés mal, cuando estés bien, acompañarte en tu proceso, invitarte en un programa como este, por ejemplo, ¿no? Que te agradezco mucho. No sé, cuestiones de ese tipo, ¿no? O como María Luisa luego la hace, ¿no? Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, ya ni nos preguntamos cómo te va. O sea, nada más nos decimos, oye, necesito esto, esto y aquello. A mí me parte el alma que existen personas así. Yo digo, yo no podría hacerlo así, yo mínimo buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Uh-huh. Entonces me decía una representante de una empresa, dice, Daniel, nunca me habían dicho cómo estás, desde la pandemia hasta acá. Y se puso a llorar. Digo, pues mira, es que pues estamos perdiendo muchas cosas que antes las veíamos como que casi natural o como protocolo. Pues hay que valorarlas y hay que decir, pues me siento mal o me siento bien, ¿no? Entonces esa parte es importante porque pues no somos, como decía una canción por ahí, ¿no? ¿Quién te dijo que era toda alegría, nunca risas, nunca llanto, ¿no? Entonces, pues no, al final de cuentas también somos eso, y esa parte hay que valorarla y hay que decir, pues esta persona, pues pese a todo, sigue ahí. Esta persona, pese a todas sus diferencias, quién sabe qué estará cargando, qué historia tendrá, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no nos ponemos a platicar con ellas? Y pues estos espacios, pues qué bueno que lo generas y siempre pregúntales esa parte porque es fundamental en su historia y en su formación y por qué son lo que son. Sí, qué bien. No, de verdad que sí. Estoy sumamente sorprendido porque, mira, todo lo que me comentaste, me estoy como que imaginando algo que no conozco. O sea, esa es una comunidad donde se juntan muchas personas haciendo activismo, se conocen entre todos, sí. Y es una extensión grande de terreno. Ajá. Bueno, la Sierra de Guadalupe son más de 6,000 hectáreas, ¿no? Y existen más de 40 organizaciones. De las más activas somos 5, llamo más activas sin minimizar a los compañeros, porque todos merecen su respeto. Algunos no he podido conocer porque han sido nuevos grupos, pero los grupos que nos formamos desde acá tenemos toda una historia. Unos grupos fuimos conservacionistas, después pasamos hacia el ambientalismo. El conservacionismo tiene que ver con reforestar, con cuidar, reportar incendios, que fue una primera generación de grupos que surgieron antes del 2000.
del presente siglo, pues. Ya después del presente siglo surgimos los ambientalistas, que nos interesó trabajar en comunidad, pensar en ellos, preguntarles cosas, buscar sistemas de resolución de sus cuestiones, meter el tema de género como cuestión importante en su vida cotidiana, para que las mujeres no estén acarreando agua a altas horas de la noche, o para que no sean las únicas encargadas en destinar la mayor cantidad de tiempo al alimento o al abasto del agua. Entonces, ese tipo de cuestiones surgimos. Y ahora, digamos, también hubo una intermedia que fue la ecológica, que también se interesaron mucho por lo ambiental y lo conservacionista, pero también ahora hay una nueva tendencia que no tanto nos identificamos con lo ambiental, lo conservacionista y demás, que nos identificamos con la posibilidad de generar sociedades más sustentables. Entonces, la posibilidad de generar incidencia ya más directa con gobierno, con políticas, con actores, de la posibilidad de ya hablar directamente con las personas que están generando ganadería extensiva y que están generando a veces quema de terrenos y que está generando incendios. Entonces, esa cuestión es la que nos está preocupando actualmente y nos queremos interesar. Entonces, sí somos una comunidad que todos nos conocemos, nos llevamos a veces con encuentros y desencuentros, pero pues ahí estamos. Cuando me dice una organización como Franature, oye, Daniel, ¿va a haber esto? Vamos. Y en caso que le digamos no podemos, porque les expresamos nuestras razones particulares, le decimos, compañeros, no podemos porque posiblemente sea un evento político y no nos interesa legitimar ciertas formas. O ¿sabes qué? No nos interesa fomentar este tipo de cuestiones y más bien les corresponde a ustedes. Iniciaron el proceso y pues continúen con el proceso. No necesitamos tanta gente allá arriba porque estás pisando la zona y estás compactando suelos. Entonces hay que generar sistemas también más resilientes en cuestión de cómo nos organizamos y cómo nos fomentamos. Igual con Janet cuando me dice, oye Daniel, que no tienes recursos, yo te apoyo con 300 pesos, aunque no tenga dinero, y ella gana pues salario un poco más del mínimo, pero siempre me apoya. Entonces, ¿cómo encuentras esa solidaridad? Y personas que conozco que tienen mayor recurso económico, nunca me han dicho nada de eso, nunca me han dicho, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar o vamos a apoyarte con personas. Porque es trabajo, mucho trabajo. Allá arriba, luego limpiar una área natural es mucho trabajo. Entonces, no nada más con la cuestión económica. O ¿sabes qué? Les trajimos una agua ahorita que están combatiendo el incendio, porque son seguidos los incendios en Sierra de Guadalupe. No sé cómo vengan el próximo año. Este año estuvieron muy quietos. ¿Es por la radiación solar? En parte por la radiación solar, pero más son generados, porque no tenemos radiación tan alta, la tenemos de 12 a veces, de 11, según las estaciones que tenemos monitoreadas, pero esas no te generan, digamos, un incendio forestal. Te generan más bien las personas, las que queman pasto para que sus vaquitas en temporada de lluvia, las primeras lluvias, generen nuevo pastito para que se lo puedan comer las vaquitas. Entonces, ese pastito nuevo pues, se lo come. O también para quemar e invadir esas zonas. Okay. Entonces, para generarlas como zonas de invasión. La quema es fundamental y también hay personas que sí están las personas que, lo hacen por piromanía, lo hacen por destrucción, pero pues ya hay que ponerles un alto. Es un ecosistema muy frágil y no podemos seguir viendo año con año incendios como los que estaban ocurriendo. Y bueno, pues si se tiene un sistema de videocámaras que esté conectado directamente con sistemas de denuncia ciudadana o de conexión con la policía. ¿Por qué no se conectan, digamos, estos sistemas? Los sistemas de videocámara que existen actualmente se quedan nada más en la sierra. Pues debería de existir un reporte directo con conexión y ahí se demuestra la fragmentación de las instituciones. No se conectan unas con otras. Es que yo me encargo de esto y tú te encargas de abajo. O yo me encargo de esta parte, pero no de estos temas. Y si me encargo, por ejemplo, recientemente hubo perros colgados, porque se abandonan perros, se ataca a ganado de nueva cuenta o se ataca a ciertas personas y los cuelgan. Y eso es muy poco humano o muy poco ético. Entonces, esa parte pues hay que también denunciarla. ¿Y qué es lo que hicieron las autoridades? Nada más los retiraron y no realizaron ni una investigación, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio queremos ver.
y esperamos verlos y generar incidencia y hablar fuerte y claro y con evidencias. Y decir, miren, esto aquí está ocurriendo, esto también está ocurriendo, esto nos interesaría ver que se pudiera atender, ¿por qué no lo atendemos de manera conjunta? Realizamos recorridos, realizamos mesas de trabajo con las personas que tienen que ver, tocamos puerta por puerta y los invitamos a que ya no tiren basura, por ejemplo. Allá nos decían en Almácigo, es que esta persona tira mucha basura porque cada persona conocía en su historia y es muy interesante trabajar con la población local. Dice, esta persona tira tanta basura, porque le preguntó un compañero, ¿y tanta basura esa persona por qué la tira? Porque trabaja en el municipio. Y ya le fuimos a hablar y decirle, y le dijimos, y dice, pues no podemos hacer nada al respecto. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues es importante identificarlas. Y no digo que está haciendo el municipio incidiendo ahí, sino se cree con la autoridad, digamos, la imposición de poder hacer lo que quiere, ¿no? Por ocupar un cargo público. Y esa cuestión, pues hay que hablarla en corto y decirle, oye, ¿qué pasa? Vamos a cambiar esta parte, la basura atrae ratas y a la vez, al atraer ratas, trae fauna local como víboras que bajan de la sierra o trae otros animales que luego la gente puede ser afectada, digamos, por estos animales. Entonces, genera todo un círculo que puede afectar, digamos, a toda la población local. Justo estaba viendo que hay alguien que ganó un premio Nobel de la Paz, justo por crear ese... Él creó la idea de que no puedes tú hacer una práctica donde te beneficies tú, pero afectes a toda la comunidad, ¿no? Claro. Tienes ahora que pensar o repensar de qué manera tienes que hacer las cosas para que generes bienestar común, no nada más un beneficio personal. Daniel, desafortunadamente se nos ha pasado bien rápido el tiempo, ¿no se te hizo? No te preocupes. Se te hizo... Sí, pero bueno, me acuerdo. Pero lo que gracias. yo sí quiero comentarte, o sea, sí te quiero comentar, es que sigas imparable, no pares, no pares. Claro. Y la otra, o sea, porque tú comentabas que querías cambiar de actividades, yo dudo que vayas a cambiar de actividades, porque fíjate lo que dijiste hace rato, dijiste, es que quiero ver los cambios. Y claro, para que puedas ver los cambios sí tienes que estar ahí. Claro. ¿No? Así es que yo dudo que vayas a hacer un cambio. Creo que sí deberías de hacer lo que te dicte tu corazón, la verdad, y sigas haciendo lo que haces. No sé si tú quieras agregar algo a nuestra comunidad circular o al... No, les agradecemos mucho, al contrario, y esperamos que siga creciendo, que siga fomentando, y que bueno, y que miren hacia el medio ambiente no nada más como una actividad light o de cumplir ciertas normas ambientales, sino que se involucren en todo el proceso, ¿no? Que vean una reforestación crecer después de 3 años, ¿no? Que le inviertan un poco de tiempo, de recursos a lo mejor, de motivarse hacia apoyar causas como estas o como otras que hay en todo el planeta. Entonces, todavía faltan muchos problemas que no se han atendido, pues, y sí se necesita el apoyo de todos. La concientización, la participación y bueno, pues agradecerte por último y pues al contrario, ahí estamos para servirte y pues bueno, Sergio, un placer estar contigo. Muchísimas gracias y te agradezco que hayas venido a hablar conmigo de medio ambiente principalmente, de economía circular, de sustentabilidad y pues desafortunadamente se acabó el tiempo, pero la plática estaba a todo lo que daba. Si les gusta el video, suscríbanse, compártalo y denle like. Hasta la próxima.